Hola, bienvenidos a mi canal. Finalmente vuelvo con un video de Narnia y en esta ocasión vamos a hablar de qué pasó con Susan al final de la historia. Sabemos que es la segunda hermana mayor, muy maternal, práctica y cautelosa. Por este motivo solo creía en Narnia cuando entró, e incluso en ese entonces, en comparación con Lucy y Peter, parecía poco aventurera debido a sus preocupaciones sobre la malvada bruja blanca y el invierno eterno. Más tarde, al igual que Lucy, desarrolló una conexión especial con Aslan. Notó su depresión, fue testigo de su muerte y resurrección e incluso le ayudó a liberar a las víctimas de la bruja malvada. Después de la derrota de la bruja, ella y sus hermanos fueron coronados como reyes que marcaron el comienzo de la Edad de Oro de Narnia. Susan finalmente maduró hasta convertirse en una mujer famosa por su belleza, amabilidad y sus increíbles habilidades. Por lo tanto, fue cortejada por muchos reyes y príncipes de países lejanos y vecinos. Desafortunadamente, durante la segunda visita de los hermanos a Narnia, Susan mostró indicios de que tenía problemas para creer en la magia. Fue la última de los niños en creer, y cuando vio a Aslan durante una caminata nocturna, Aslan le dijo que había escuchado sus miedos y la consoló. Sin embargo, también le dijeron que nunca más volvería, porque al igual que Peter, se estaba haciendo demasiado vieja para Narnia. Una vez que estuvo de regreso en la Tierra, comenzó a convencerse de que Narnia era solo un juego debido a la diversión que tenían allí, y pensó que sus hermanos eran tontos por seguir creyendo en esta fantasía, y por lo tanto ella no entró en el país de Aslan. En 1949, cuando Susan tenía 21 años, toda su familia junto con su primo y varios amigos iban en un tren y sufrieron un accidente, donde todos perdieron la vida. La propia Susan no estuvo presente durante el accidente y por lo tanto sobrevivió, pero en ese momento había comenzado a preguntarse si volvería a ver Narnia alguna vez, y lo consideraba solo un juego de la infancia porque solo los niños podían regresar allí. Lewis había planeado escribir un libro llamado Susan of Narnia para revelar qué fue de Susan después de 1949. Desafortunadamente, el escritor murió antes de que pudiera comenzar a escribir la historia. La naturaleza práctica e inteligente la mantuvo alejada de la imaginación infantil, que le llegaba más fácilmente a sus hermanos, y le resultó difícil creer en lo sobrenatural sin la evidencia de sus sentidos. Y a medida que iba creciendo, Susan se volvió más superficial y más preocupada por su apariencia y su vida social. Más tarde se olvidó por completo de Narnia porque pensó que nunca volvería, considerándolo solo como un juego de niños. Debido a esto, Susan nunca regresó mortalmente a Narnia, aunque esto se debe en parte a que, a diferencia de sus hermanos, ella no murió en el accidente de tren. Lewis admitió que Susan aún podría recordar la verdad sobre Narnia y aún podría regresar si admitiera creer, dejando la puerta abierta de par en par e incierta con respecto a su destino. Es un final bastante triste porque Susan se quedó sin familia y se quedó sola al final de la historia. Lamentablemente Lewis no pudo sacar ese libro que había prometido. ¿Ustedes qué piensan? ¿Susan habrá vuelto a creer en Narnia? Los invito a dejar un comentario. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.